Mis amados hermanos, muy buenas noches. Me da gusto el que hoy pueda usted conectarse a través de estos medios y que podamos buscar juntamente de la palabra del Señor. Yo quisiera que en este momento me acompañara, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Quisiera que ahí donde se encuentra usted pueda cerrar sus ojos, que incluso si usted se siente en la libertad de doblar las rodillas, lo pueda hacer, que pueda levantar sus manos. Recordemos que nuestras rodillas son las bisagras que nos abren la puerta al reino eterno. Y recordemos que la puerta es Cristo. Mi hermano, yo le invito a que oremos en esta noche. Cierre sus ojitos, vamos a orar en este momento a nuestro Dios poderoso. Amén. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Agradecemos que tú nos has rescatado de la muerte eterna, Padre. Sabemos, Señor, que el tiempo se está terminando, Padre, que la gracia se está terminando, Señor. Pero nosotros confiamos en tu palabra, creemos en tu palabra, Señor, que es fiel y digna, Señor, que es eterna, Padre. Es un evangelio eterno, un evangelio de buenas nuevas, Señor. Nosotros agradecemos, Padre, que tú te hayas encarnado, que tú hayas venido a esta tierra, que hayas dejado tu gloria en el cielo, Señor, y que hayas tomado un cuerpo de carne, un cuerpo de bajeza. Gracias, amado Padre, gracias, Señor. Sabemos que el tiempo de la gracia se está terminando, Señor, y que tú estás preparando a tu iglesia, que tú la estás limpiando, que tú la estás forjando, Señor. Que este tiempo de tribulación, de angustia en la tierra, es para que tu iglesia despierte. Acabas de meter a la iglesia, Padre, al taller del Maestro. Gracias, Señor. Gracias porque tú la estás forjando, porque tú la estás puliendo, porque tú la estás limando, Señor. Nosotros queremos reconocer, Padre, que tú has venido a nosotros primeramente, Señor. Que tú nos amaste a nosotros primeramente y no nosotros a ti, Señor. Te damos gracias en esta noche tan maravillosa, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres justo. Gracias, bendito Dios. Permite que en esta noche, Señor, tu palabra sea expuesta. Que tú hables a través de este siervo, Señor. Que tú hables a través de mi boca, Padre. Y que tú abras los oídos espirituales de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan escuchar la palabra, tu palabra bendita y eterna, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche tan maravillosa. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, me da mucho gusto que puedan estar hoy aquí con nosotros a través de estos medios. Yo quisiera que buscara ahí en la palabra de Dios el libro de Lucas. Es uno de los evangelios, el número 4, en el capítulo 7, y que me acompañara a leer este versículo, este capítulo que vamos a leer en esta noche. Y sobre todo que pusiera atención en cada uno de los detalles, mi hermano. Ahorita lo vamos a ir descifrando un poquito. El libro de Lucas, capítulo 7. Y quisiera que leyéramos del 1 al 10, mi hermano. Yo se lo voy a leer en este momento y ya después vamos a ir analizando punto por punto. Como título de entrada nos dice la palabra: Jesús sana al siervo de un centurión. No sé si usted recuerda esa historia donde un centurión viene ante Jesús, escucha de Jesús y le pide un milagro. Y precisamente quiero que lo podamos leer ante la luz de la palabra de Dios. Amén. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que
lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y digo a este otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había enfermado o que había estado enfermo. Amén. Mi hermano, aquí podemos ver muchos puntos los cuales vamos a ir descifrando poco a poco, que son de muy gran valor, de muy gran estima. Recordemos que este mes estamos estudiando el libro de Romanos, estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, y algo que nos llama la atención, que precisamente en el libro de Romanos nos habla mucho de la obra que Cristo vino a hacer a nuestras vidas, a nuestras familias, aquí en la tierra. Y precisamente algo que nos puede traer luz es precisamente este versículo, este capítulo que acabamos de leer, mis hermanos, porque aquí lo que podemos ver, que el centurión viene ante Jesús porque oía de él, porque oía de sus milagros, porque él, el centurión, tenía necesidad. Dice la palabra que él tenía un siervo, el cual él amaba mucho. Y recordemos, mis hermanos, que un centurión es aquel personaje romano que tenía bajo su autoridad a 100 soldados romanos. Entonces, este centurión viene delante de Jesús pidiendo un favor, pidiendo un milagro al Señor Jesucristo, porque había escuchado de la palabra, había escuchado los milagros que hacía Jesús. Y de pasadita sea, mi hermano, Jesucristo no vino a sanar enfermos. Jesucristo no vino a dar de comer a los que le seguían, aunque lo puede hacer en este tiempo, lo pudo hacer en ese tiempo. Pero ¿a qué vino Jesús? Nosotros podemos ver que Él vino a una obra mucho más grande que nosotros debemos de entender como iglesia. Esa la podemos encontrar en el libro de Isaías 61:1, donde nos dice la palabra que Él vino en rescate por muchos, en rescate de aquellos que estaban en cautiverio. Y ahí yo quisiera, mi hermano, que se anotara usted, que su familia anotaran su nombre ahí. En esos muchos el Señor nos ha llamado para que podamos venir a su palabra, a su bendita palabra. Amén. Y mire, uno de los puntos que nosotros podemos ludicidar o ver aquí es que el centurión viene ante el Señor. Y aquí nosotros podemos entender que Él no viene exigiendo, Él no viene haciendo alarde de lo que Él tiene. ¿A qué me refiero? Al poder, a la autoridad que Él tenía. Porque en esta noche, mis hermanos, yo quisiera transmitirles la autoridad que nosotros, porque este es un principio eterno que Dios nos los ha dejado como iglesia. Porque una cosa son los mandamientos, que es una forma terrenal, una forma pasajera, y es un mandato eterno. Y precisamente la obediencia, la sujeción, es un mandato eterno de nuestro Dios. Amén. Nosotros podemos ver que el centurión viene porque tiene una necesidad y se acerca al Señor Jesucristo. Y no dice, es que yo, el que tengo... No, nótese, mi hermano, que aquí en lo que acabamos de leer, el centurión viene y viene con una grande fe, viene con una perspectiva de lo que es el régimen de autoridad, el régimen de legalismo, el régimen de autoridad o de rangos. Y precisamente por eso se maravilla nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, antes de decir que tiene 100 a su mando, o antes de decir ve y haz o ven, Él reconoce que está bajo autoridad y le dice a Jesús, porque Jesús quería ir a su casa a sanarlo, ya que Él lo estaba llamando. Pero ¿qué le dice el centurión romano? Reconoce su condición, la cual nos dice o nos hace referencia precisamente Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos
pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él sabía su estado, él sabía su condición de ser un hombre pecador delante del Señor, delante del Maestro, delante del Rabí. ¿Por qué? Porque Jesús quería ir a su casa precisamente a hacerle el milagro a su siervo, a ese que amaba tanto. Pero ¿qué dijo el centurión? No, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, porque yo no soy digno. Y mire, ese es el primer punto al que quisiéramos llegar, que muchos de nosotros, siendo cristianos, nos sentimos indignos de que el Señor entre en nuestras casas. En este tiempo de encierro, muchos de nosotros estamos en nuestros hogares como sacerdotes, ministrando a nuestra familia, o como nos ha dicho el hermano Hernando, que nosotros como varones debemos de ser sacerdotes de nuestros hijos, de nuestra esposa, que los obliguemos. Sí, obligarlo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa autoridad sobre de ellos. No podemos hacer responsable a nadie, solamente a nosotros. Y ahí nosotros debemos de entender el dominio, la autoridad que le fue delegada a Adán. Que Adán tenía dominio sobre su mujer. Y que cuando ellos pecan y caen delante del Señor y viene y les pregunta que qué han hecho, el hombre le echa la culpa a la mujer. Es que la mujer que me diste. Y la mujer a lo mismo, es que la serpiente me engañó, pero ni uno de ellos entendió en ese momento la condición que habían adquirido al pecar, al alejarse de la presencia de Dios. Esa fue una decisión errónea que ellos tomaron y no se hicieron cargo de sus propias decisiones. Entonces nosotros en este tiempo, mis hermanos, debemos de tomar esas decisiones, debemos de tomar esa responsabilidad. Debemos de venir delante del Señor a hacer cargo de lo que Él nos ha encargado, de lo que nos ha dejado. Ese tesoro precioso que es la familia. Nos dejó a nuestra esposa, nos dejó a nuestros hijos. Nosotros tenemos esa responsabilidad porque daremos cuenta cuando lleguemos delante del Padre. No podemos justificarnos, ay, es que el pastor cerró la iglesia, ay, es que el hermano Nando todavía no llega a compartir a México. No, ¿verdad? Sino todo lo contrario, Él nos va a demandar a nosotros. No le va a demandar al apóstol, no le va a demandar al pastor, nos va a demandar a nosotros porque somos la primera autoridad sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. Y nosotros tenemos que entender que el centurión reconoció ahí que él era indigno. Nosotros ya no somos indignos, mi hermano, porque ya tenemos a un Cristo, a un Dios que vino a la tierra y nos justificó, no por nuestras obras o lo que hagamos. Él nos justificó por su sangre, por el sacrificio de la cruz del Calvario, mi hermano. Yo creo que esto lo vamos a estar tocando todo este mes. Porque el Señor Jesucristo vino a hacer la obra para que nosotros ahora podamos regresar al Padre, podamos regresar a través del camino, la verdad y la vida. Amén. Y yo espero, mi hermano, que tú hayas recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida, en tu mente, y ahora tengas el compromiso con Él de venir y buscarle, no solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida, que podamos estar con el Señor en su presencia. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo, es un mover, un fluir que se siente dentro de la iglesia. Hace 2 meses atrás, 3, estábamos hablando del Espíritu Santo, la bendita presencia, la bendita personalidad de nuestro Dios en medio de la iglesia, porque Él vino en el día de Pentecostés y ya no se fue, se quedó dentro de nosotros, mi hermano. Por eso es que ya no somos indignos, por eso ya no debemos de sentirnos avergonzados. ¿Somos pecadores? Sí, sí somos pecadores todavía, hasta que el Señor venga en su parucia y ahí nos transforme, nos cambie de este cuerpo de pecado y de muerte, y ahora nosotros podamos ser nuevas criaturas y podamos ser esa novia lista y presentada para nuestro Padre eterno. ¿Cuántos pueden dar amén, mi hermano? Denle un like ahí para que nosotros lo podamos ver, para ver que usted está conectado, mi hermano. El punto es que el centurión romano entendió que él, dentro de su forma de ver, estaba en pecado, que no era digno de que el Señor entrara a su casa. No sé qué es lo que él hacía que se sintiera indigno. Quizás era infiel con su esposa, quizás maltrataba a sus hijos, quizás le robaba a su jefe romano. No sabemos en qué él se sentía indigno delante del Señor, pero si se sentía indigno es porque veía la presencia del Señor en santidad, hermano.
Y eso es lo que transmitía nuestro Señor Jesucristo: santidad, paz, amor, gozo. Y el centurión se sentía indigno de venir delante de él o que él fuera a su casa. Quizás tenía ídolos en su casa el centurión. Quizás adoraba en su patio. Quizás tenía altares. Quizás, porque recordemos que el pueblo romano era idólatra. Incluso sigue siendo idólatra. Entonces él se sentía indigno, pero le dice al Señor Jesús: no vayas a mi casa porque no soy digno. Y ahí póngale usted en lo que cree que este romano, este centurión, podría ser indigno delante del Señor. Quizás porque no había nacido de nuevo, quizás porque no tenía fe, quizás porque no amaba al Dios de Israel y amaba a otros dioses, amaba a los Baales, amaba o tenía otros dioses como el dinero, como la fama, como la riqueza. Vaya usted a saber por qué se sentía indigno este romano, este centurión. Pero algo que le sorprende al Señor Jesucristo es que le dice: pero una palabra tuya bastará. Y es donde él aclara, es donde él le dice: porque yo, hablando el centurión, soy un hombre bajo autoridad y arriba de mí hay alguien que me manda. Y como yo estoy sujeto a él y hago la voluntad de esa persona que está arriba de mí, los 100 que traigo vienen y hacen. Si yo le digo a este ve, él va. Si yo le digo a aquel otro ven, él viene. Si yo le digo a este ve y haz, lo hace. Y no tengo que estar ahí para supervisarlo. ¿Por qué me obedecen? Porque yo estoy bajo autoridad y yo obedezco al que me dio esa autoridad. Por eso es que estos 100 que están a mi mando, estos 100 que están bajo mi mando, bajo mi cargo, obedecen y hacen lo que yo les digo. Y aquí nosotros podemos ver el principio eterno de la autoridad que Dios delega, mi hermano. Nosotros en esta semana podemos gozarnos grandemente por la visita de nuestro hermano Hernando, que está aquí en México, nuestro apóstol. Y déjeme decirle grandemente los rangos dentro de la iglesia, porque hay rangos, mi hermano, hay principios de autoridad en la iglesia. Dios pone a los apóstoles a los pastores, los apóstoles a los encargados o a los ministros de llevar la palabra. Y de ahí los padres de familia, los hogares que llegan a los hijos. Ese es el orden de Dios, ese es el orden de la autoridad, un principio divino, un principio eterno de nuestro Dios que nos ha dejado escrito en la palabra. Nosotros debemos de ser sujetos a este principio, porque una cosa son los mandamientos de Dios que son eternos, son pasajeros, son efímeros, y un principio eterno de nuestro Dios, los cuales son para siempre y no hay cambio, no hay modificación, son eternos. Mi hermano, aquí nosotros podemos ver que el centurión en primer lugar reconocía que Jesús no era digno, que él no era digno de que Jesús entrara a su casa porque estaba en pecado. Pero él reconocía que Jesús tenía la autoridad, así como él tenía la autoridad. El centurión estaba viendo que nuestro Señor Jesucristo estaba sujeto a la autoridad del Padre. Y el mismo Jesús lo dijo: las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, no las hago por mí mismo. Las hago porque mi Padre así me lo dijo, así me lo encargó, así me lo está demandando. Ahí podremos ver un principio de autoridad, que está el Padre, después está el Hijo. Y el centurión romano pudo verlo de esa forma. No lo pudo ver físicamente, con los ojos naturales, con los oídos naturales. El centurión lo estaba viendo con los ojos de fe, con los oídos de fe. Y es una característica que tenía este centurión romano. Él sabía que Jesús tenía la autoridad, que si él decía la palabra se iba a cumplir, la palabra se iba a hacer. ¿Por qué tenía este conocimiento el centurión? Porque él había escuchado que cuando el Señor Jesucristo andaba ministrando, él clamaba en el desierto, él oraba a su Padre, él se postraba delante de él, sabía que había alguien arriba de él. Pero también nosotros podemos notar que cuando iban a llevar a Jesucristo a la cruz y sale Pedro a defenderlo, y recordemos cómo era ese Pedro,
quería hacerlo en la forma carnal, con los ojos carnales, que quería cortarle las orejas y atravesar a los soldados, y no era la forma. Y el Señor le dice: Pedro, cálmate, mira que si yo quisiera, podría decirle a una legión de ángeles que vinieran en mi rescate y ellos vendrían. El mismo Satanás en el desierto, cuando estaba tentando al Señor Jesucristo, lo tentó con estas palabras: aviéntate del peñasco. No dice ángeles y te levantarían, te socorrerían. Y el Señor le dice: sí, pero también escrito está que no tentarías al Señor tu Dios. Quizás todo esto lo escuchó el romano, el centurión, y sabía que Jesús estaba bajo autoridad y Jesús tenía autoridad aún sobre los ángeles. Y mi hermano, déjeme decirle que los ángeles están puestos para el servicio de los que están heredando el reino de los cielos, están heredando la eternidad. Y déjeme decirle que usted y yo y todos los que estamos buscando de la presencia del Señor y hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos los herederos de la eternidad. Por lo tanto, el Señor puede enviar ángeles a cuidarnos de los accidentes, puede enviar ángeles a levantarnos. Son los que nos socorren. ¿No se ha preguntado cuántas veces quizás andaba de chupitos en el mundo, alejado del Señor, y que no recuerda cómo llegó a su casa? Déjeme decirle que ya no fue usted, fueron los ángeles enviados por Dios para guardarnos. ¿Por qué? Porque Dios los envió. Y los ángeles quizás de mala gana o de mala forma fueron y nos auxiliaron. Pero Señor, este es un borrachote, Señor, este no guarda tu palabra. Pero él, mi hijo, tengo un propósito para él más adelante. Recordemos que nuestro Dios es eterno y el principio lo conoce, mi hermano, hasta el final. Nuestras vidas somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, y Él en su infinita sabiduría sabía los propósitos que tenía con tu vida. Por eso te rescató del accidente, por eso te llevó a la palabra, por eso te guardó, por eso te llevó aunque anduvieras en los chupitos, mi hermano. Y tantas otras cosas o otros pecados que pudiera venirse a nuestra mente. ¿Y dónde andabas tú, hermano? Pregúntate: ¿por qué me rescataste, Señor? Gracias, bendito Padre. Y no lo hace porque seamos muy buenos, hermano, porque lo que hagamos o dejemos de hacer, eso no afecta o no influye en nuestra herencia eterna, sino la palabra del Señor, el amor que Él ha derramado sobre nosotros, por nosotros. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos lo dice Juan 3:16, mi hermano. Y yo le pido que en esta noche usted abra sus oídos y reconozca que el Señor tiene un propósito en su vida, que el Señor le está rescatando, que si usted lo está invitando a su casa en este tiempo de cuarentena, que nosotros podamos invitar a Jesús y Él va a venir con mucho gusto, pero que no nos encuentre como el centurión, indignos de que Él pueda entrar, sino por el contrario, que estemos todos los días vigilantes y buscando y consagrándonos con la palabra del Señor, para que cuando Él venga y toque a nuestra puerta, nosotros podamos abrirle con los brazos abiertos, recibir esa bendición, y que Él pueda entrar a nuestros hogares, a nuestras vidas, con nuestras familias, mi hermano. Que podamos ser esa iglesia que despertó con esta cuarentena, que despertó con esta zarandeada, y que ahora podamos seguir a Cristo, que podamos seguir la vida eterna. Gracias a Dios por nuestro apóstol que está hoy aquí en Toluca, en México, compartiendo la palabra del Señor, porque reconocemos que la autoridad viene del Señor, la palabra viene de Dios, la palabra se la da a su siervo, y esa palabra se la da a los pastores, y los pastores se la dan al rebaño, y el rebaño se la da a sus hijos, hablando a los padres. Mis hermanos, nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar. Busquemos de la palabra del Señor y acerquémonos a Él confiadamente, creyendo que le hay. Que nosotros reconozcamos esa autoridad como el centurión. El centurión reconoció que Jesucristo tenía autoridad, a diferencia de los fariseos. Y algo que yo quisiera hacer énfasis, mi hermano: nosotros hemos escuchado de los milagros que hizo Jesucristo. Ahí un poquito atrás nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, sanando paralíticos, dando de comer a 3,000, a 5,000 gentes. Él hacía milagros que quizás nosotros podemos ser sorprendidos.
Él levantaba muertos, resucitaba enfermos, paralíticos, llenos de lepra. El Señor hacía esos milagros, transformaba el agua en vino. Nosotros sabemos de esos milagros porque están en la palabra del Señor. Pero ahora el punto que yo quiero llevarle es otro de los que me interesaría que usted lo tomara ahí en su corazón. El Señor Jesucristo se maravilló. ¿Por qué se maravilló nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros siendo hombres nos podemos maravillar de todos los milagros que Él hacía, la palabra que Él impartía, esa autoridad que Él daba en las sinagogas ante los fariseos. ¿Por qué se maravilla nuestro Señor Jesucristo? Porque Él ve que este centurión romano entiende este principio eterno de autoridad, porque él lo estaba viviendo, y antes de venir y decir que estaba a cargo de 100, él reconoce, el centurión, que estaba bajo autoridad. Y ya después menciona que tenía otros 100 a su cargo, a su mando. Por eso es que Jesús se sorprende y dice la palabra que les dice a los que venían con él: ni esta fe yo he visto en Israel. Se maravilló tanto de la fe que tenía este centurión. ¿Por qué? Porque él no era necesario que lo viera. El centurión estaba firme y convencido de que si le decía a uno de sus soldados: ve y haz, ve y mata, ve y trae, él lo iba a hacer. Con solamente decirlo, con solamente mandárselo, porque él estaba bajo autoridad. Y él obedecía a su autoridad. Y precisamente ayer el hermano Hernando nos estaba haciendo énfasis en ese punto, que nosotros no podemos salir a cualquier lado a echar fuera demonios, aunque el Señor respalda siempre su palabra, pero nosotros debemos de venir con autoridad, mi hermano. Nosotros debemos de venir sujetos, debemos de salir con cobertura de nuestro pastor, con cobertura de nuestro apóstol, porque es el orden eterno, un principio de autoridad que Dios nos está enseñando, que Dios nos está forjando. Porque recordemos que dentro de la palabra algunos quisieron ir a echar fuera demonios. Salen en nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. ¿Y qué le contestaron? A Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Quién te mandó? ¿Qué cobertura tienes? Entonces salen desnudos en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenían quien los cubriera, quien los defendiera. Y mi hermano, mire, de pasadita aquí, ya que andamos en este punto, por eso es necesario que las señoritas o las hermanas puedan usar el velo cuando oran o profetizan. ¿Por qué? Porque es una señal de autoridad, una señal de que ellas están bajo cobertura, bajo autoridad. ¿De quién? De su marido, de su esposo. Porque esta señal, mis hermanos, no es para Dios. Esta señal no es para el hermano Hernando. Tampoco es para nuestro pastor. Tampoco es para los hermanos dentro de la iglesia. ¿Para quién es esta señal? Esta señal es para los ángeles, mi hermano, porque recordemos que los ángeles son seres ministeriales que bajan y ministran. Entonces nosotros debemos de entender que la mujer es un poco más susceptible a la ministración. Por eso es que esta señal debe de estar cubriendo su cabeza en símbolo o en señal de autoridad, que el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Y no me refiero al machismo, mis hermanos. No me refiero a que el hombre esté sobajando a la mujer o la maltrate, no. Al contrario, que la mujer sea honrada por su esposo y el varón la cuide, y precisamente sea esa cobertura, sea esa vestidura que venga hacia ella, que le dé protección, que le dé alimento, que le dé palabra, y que esta cobertura caiga sobre los hijos. A eso me refiero, mis hermanos. Y yo creo que todo esto lo hemos entendido en el libro de Corintios. La palabra ha sido clara, que la mujer debe de estar cubierta cuando ora o profetiza, porque los ángeles vienen y ministran. El hombre, por el contrario, no debe de cubrirse la cabeza, porque es una afrenta a su autoridad, a su cabeza. En este caso, ¿quién es? El Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza. Y el cuerpo o la iglesia, mejor dicho, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros debemos de estar en cobertura.
Nosotros debemos de seguir las indicaciones de nuestro pastor, el pastor seguirá las indicaciones de nuestro apóstol y así sucesivamente, porque arriba de nosotros hay uno más alto y arriba de ese hay otro más alto y así sucesivamente, mi hermano, hasta llegar a Dios, que es el que los envía. Por eso es que cuando usted no recibe a un siervo del Señor, no está recibiendo o rechazando al hombre, usted está rechazando al que le envió, usted está rechazando a aquel que lo mandó. Y nosotros sabemos que hay muchos pastores, hay muchos apóstoles que son enviados de parte de Dios, que traen la palabra fiel, que traen la sana doctrina para hacernos redarguir de pecado y acercarnos al Señor, acercarnos a nuestro Padre eterno. Que por el otro lado, sí, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles que solamente están predicando el evangelio de prosperidad o noches de sanidad. Que el Señor lo puede hacer, mi hermano, claro que sí, pero no es el punto. Nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo es el que ha venido a ser la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y mire que este centurión lo tenía bien fijo en su cabeza, bien fijo en su corazón. Y él tenía una fe como no muchos fariseos lo tenían, como no muchos hebreos, como no muchos judíos. Recordemos que el Señor Jesús dijo en su palabra, ahí precisamente en el libro de Juan 1, versículo 12 y 13, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Pero sin embargo, por la fe de otros, como este centurión que era romano, no era del pueblo judío, él tuvo una fe muy grande que el Señor Jesucristo no la encontró en Israel. Por eso es que se maravilla nuestro Señor Jesús, porque este centurión entendió el orden divino, el orden eterno que Él vino a instituir en la iglesia. Déjeme decirle, mi hermano, un ejemplo a grosso modo. Nosotros podemos entender que hay gente que va al gimnasio. Y por ahí conozco 2, 3 que van al gimnasio, están grandotes y bien fortachones. Y quizás vienen manejando un tráiler. Imagínense la escena. Pero adelante se encuentra a un personaje de tránsito, a una persona que está embestida por la autoridad, por el gobierno. Tiene su trajecito azul, su gorrita y su silbato. Y está en los semáforos. Entonces usted viene en su tráiler y quizás este personaje de policía es chaparrito. Y usted, si trae el tráiler, yo creo que si pasa encima de él, lo anda matando. Claro, uno podrá ir a la cárcel, pero ¿por qué se detiene, mi hermano, si levanta la mano un par de metros antes? ¿Por qué se detiene usted? Si usted puede bajarse y golpearlo fácilmente, ¿por qué se detiene? Ah, pues simplemente por la vestidura que trae, porque ha sido embestido, le han dado autoridad. Y quizás usted se baje y baje y ¿qué pasa, oficial? ¿Por qué me detiene? Y el oficial pues lo ve chaparrito, quizás sin fuerza, sin músculo, pero no se atreve a tocarlo, porque sabe que puede ir preso. ¿Y por qué? ¿Porque el chaparrito le puede ganar? No, por la autoridad que trae, por la vestidura que trae, que si se lo encuentra sin el uniforme, yo creo que sí se agarran a golpes y usted se sigue de filo, o siquiera, ni siquiera se para, usted se va. Pero es la autoridad y usted debe de respetar la autoridad. Nosotros debemos de respetar la autoridad, ya sea de tránsito, de gobierno, en la iglesia no se diga, porque estamos sujetos a autoridad. Nosotros estamos sujetos a autoridad y no caigamos como la rebelión que hubo en el cielo, mi hermano. Por eso es que el Señor se molesta tanto de la separación, de la división, de los divorcios. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión en el cielo y recordemos el primer rebelde que hubo, que engañó a la tercera parte de los ángeles, nos dice la palabra. Entonces que nosotros sí podamos estar sujetos a autoridad, que no seamos como este ser que cayó. Y nos decía nuestro pastor que hay 3 seres que entraron en un huerto que significa prueba. El primero, que fue este ser, Satanás, y el Señor lo reprenda, que salió reprobado, no pasó la prueba en este huerto. Él salió reprobado, ¿por qué? Porque se envaneció su corazón, se exaltó y entró la maldad en él. Perfecto era hasta que se encontró en él maldad y empezó a hacer revueltas y no se quiso sujetar a la autoridad que le estaba cubriendo. Dice la palabra que era un ser alado, un ángel,
un querubín que lo estaba protegiendo. Él no se quiso sujetar y quiso ser semejante a él o ser semejante a Dios. Y fue el primer rebelde, mis hermanos. De ahí nosotros podemos entender que el segundo fue Adán, hecho en carne y entró al huerto. Y que también salió reprobado, mi hermano, porque pecó delante del Señor, desobedeciendo el pacto de obediencia que tenía con él. Rompió esa comunión. Y recordemos que nosotros somos diseñados para vivir eternamente con nuestro Padre. Pero el hombre decidió mal y se alejó de la presencia de nuestro Dios, que de panzazo, o sea, se arrepintió y vino y quiso levantar altar y ofrenda delante del Señor. Por eso es que ahí en Génesis 3:15 el Señor trata de arreglar las cosas y da la promesa de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Usted conoce esa historia, mi hermano. Y el tercer personaje que entra al huerto, a la prueba, fue nuestro amado Señor Jesucristo, mi hermano, el cual fue tentado en todo y salió vencedor y nada lo pudo sujetar a pecado. Por eso nuestra redención está puesta en Él, en el autor y consumador de todas las cosas. Nosotros debemos de tener nuestra mirada en Jesucristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, ven a nuestras vidas, ven a nuestras casas, necesitamos de ti. Tengo a mi siervo enfermo, tengo a mi familiar enfermo, mi confianza la puedo poner en ti. Que no me encuentres como indigno, yo quiero acercarme a ti, Señor. Que nosotros tengamos esa convicción, mis hermanos, que nosotros podamos entender la explicación del centurión que le estaba dando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se maravilló tanto nuestro Señor, porque no encontró tanta fe. El centurión sabía que si el Señor Jesucristo daba la palabra, decía la palabra se haría. Y déjeme decirle que la palabra nos la dejó eternamente el Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el bendito Espíritu Santo, la bendita Trinidad, nos dejaron el Evangelio eterno escrito, nos dejaron dicha la palabra, mi hermano, y se está cumpliendo hasta el día de hoy. Y nosotros sabemos que el tiempo de la gracia, que el tiempo de la iglesia se está terminando y la palabra se está cumpliendo. Que no fue necesario ver hace 2020 años a nuestro Señor Jesucristo morir en una cruz del Calvario. Nosotros lo creemos por fe, porque está escrito. Que nosotros podamos ser como ese centurión, que si tenemos enfermo a un siervo en nuestra casa, nosotros podamos clamar a su sangre y nosotros saber que esa palabra será hecha. Que no necesitamos que venga el apóstol, no necesitamos que venga el pastor, no necesitamos que vengan los hermanos a interceder. Que sería muy bueno, pero que usted tenga esa fe, que usted tenga esa autoridad de venir y clamar por su familia, de venir e interceder por su familia, de venir y pedir por su familia. Que usted tenga esa autoridad, que usted tenga ese deseo, que usted tenga esa fe, porque la palabra ya fue dada, la palabra ya fue dicha a todos aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo. Se les dará potestad de hollar serpientes y escorpiones. Dígame si no está la potestad ahí. Dígame si no está la autoridad. ¿Qué necesitamos nosotros para que nosotros podamos ver esa palabra hecha? Estar sujetos a autoridad, mi hermano. Porque si nosotros estamos sujetos a autoridad, lo que nosotros les digamos a las potestades serán respaldadas no por nosotros, sino por el Señor Jesucristo que nos dio esa bendición, mi hermano. Dele un like, dele un aleluya, dele un amén, porque tenemos un Dios todopoderoso, que Él regresará un día y vendrá por aquellos que le estén buscando. Y mire, déjeme decirle para ir terminando, mi hermano, a grosso modo, que dice la palabra que el centurión regresó a su casa y no fue necesario que fuera el Señor Jesucristo. Él lo creyó en su corazón. No fue necesario que fuera el apóstol, que fuera el pastor, que hicieran una noche de sanidad. Aunque ellos tienen autoridad delegada por Dios y sería muy bueno que le llamara. Pero usted tiene ese poder, usted tiene esa autoridad. ¿Qué necesitamos hacer? Estar en sujeción, estar bajo cobertura, estar bajo autoridad. Y dice la palabra que este centurión llegó a su casa y la palabra así había sido hecha, porque su siervo había sanado.
Mire, mi hermano, que el Señor es fiel a su palabra y no nos miente de ninguna forma. Él cumple, Él es fiel. Nosotros debemos de entender este amor tan grande que nos ha dado el Señor Jesucristo, que ha sanado a un siervo por fe. Este romano, este centurión, sin ser del pueblo de Dios, tuvo más fe de aquellos a los que vino el Señor. Tuvo una fe tan grande que fue hecha la palabra sobre la vida de su siervo, al cual amaba mucho. Nosotros, mi hermano, tenemos autoridad, pero nosotros debemos estar bajo cobertura, debemos estar bajo autoridad. No se rebeldes, mi hermano, porque aquel rebelde que encontramos, el primer rebelde, vea cómo le fue en la palabra del Señor. Y se me vienen muchas imágenes, muchas sombras en el Antiguo Testamento. Otra de las imágenes que nosotros podríamos ver a grosso modo es la vida de Coré, que él viene e incita a otros 200 para que se levantaran en contra de Moisés, que era la autoridad, que era la cabeza puesta por Dios, que era quien hablaba cara a cara con el Señor. Dice la palabra que Coré quiso levantarse y rebelarse en contra de Moisés, el cual Moisés ni siquiera quiso entrar en contienda, no pelear. Y clamó al Señor y dijo: Señor, el que vaya a ser el que esté encargado de tu pueblo, que tú lo respaldes, y el que no, que muera de una forma diferente, que no se haya visto. Y usted recordará la historia, que la tierra fue abierta y se tragó a los 200 que estaban con Coré. ¿Por qué? Porque Dios respalda a las autoridades que Él ha puesto. Que no seamos rebeldes, mis hermanos, que nosotros nos sujetemos a la palabra del Señor, no por nuestras buenas obras, no por lo que hagamos nosotros, sino porque hemos nacido de nuevo. Y ahora podemos entender que si aún las leyes puestas en la tierra han sido para nosotros, que nosotros podamos entender que hay leyes celestiales, hay leyes divinas, hay principios eternos de nuestro Dios, los cuales nosotros haríamos bien en hacer caso, haríamos bien en sujetarnos. A grosso modo, yo le decía hace 8 días que nosotros somos salvos, no por lo que hagamos, no por nuestra religión, porque déjeme decirle que ninguna religión salva, ninguna filosofía salva, no por muy bueno que sea, me voy a salvar. Nosotros entendemos que la gracia que Dios nos ha dado es precisamente por amor. Nos ha dado un don, nos ha dado una dádiva, un regalo. Y ese regalo tan maravilloso se llama Jesucristo, mi hermano. Se llama Jesús de Nazaret. Nosotros podemos entender ahora a través de la palabra, a la luz de la palabra, que nosotros hemos nacido de nuevo, que no seamos como ese Nicodemo, como ese principal de los fariseos que estaba ahí y que vino de noche a nuestro Señor y le preguntó: Rabí, maestro, ¿qué puedo hacer para ganarme el cielo? No es por lo que nosotros hagamos. Y aún así el Señor Jesús le respondió y le dijo: hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Y él se queda sorprendido y maravillado y diciendo: pero maestro, ¿cómo uno siendo grande puede meterse al vientre de su madre nuevamente y nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque lo estaba viendo con los ojos y los oídos naturales de un hombre común. Aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo, no está el Espíritu Santo en él, por lo tanto no se le pueden explicar algunas cosas espirituales. Porque solamente aquel que tiene el Espíritu Santo es el que lo redarguye. El Espíritu Santo es el que lo llama a la corrección. El Espíritu Santo es el que le redarguye de pecado y lo hace voltear al Señor. No es el hombre, no es el pastor, no es un buen predicador. Es el Espíritu Santo que redarguye en cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, yo le decía hace 8 días y que ahí tuvimos algunos detallitos. El primer punto era nacer de nuevo, dejar nuestra vana manera de vivir y no nacer en el vientre de mamá, no, sino yo les decía, hay una palabra en latín que es metanoia, que es cambio de actitud, cambio de mentalidad, que nosotros podamos cambiar de nuestra forma de ser, no cambiar de decisión, porque yo puedo ir caminando a la derecha, cambio de decisión y me voy a la izquierda, no, ahí solamente cambio de decisión. Que tengamos metanoia en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro ser, es un cambio de actitud radical y que ya no seamos las personas pecadoras que veníamos siendo.
porque ahora nosotros estamos llamados a hacer buenas obras, nos dice el libro de Efesios, a las cuales nosotros hemos sido llamados. Ahí sí, mi hermano, aceptando al Señor Jesucristo, somos dignos de hacer buenas obras para su obra, para su labor en esta tierra, porque a eso nosotros fuimos encomendados, fuimos mandados. Mi hermano, el punto número 2 que veíamos era que la fe en nuestro Señor Jesucristo debe de ser grande, grande, grande y eterna. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, como este centurión, es imposible que él lo hubiera agradado. Él fácilmente se hubiera lavado las manos y hubiera dicho, pues no, porque no eres judío, no puedo ir a tu casa, no puedo hacer el milagro, no puedo atender tu necesidad. Pero sin embargo vio la fe que ese centurión tenía y fue movido a misericordia al Señor. Y no solamente el centurión, recordemos también la mujer que venía detrás de él dando voces, gritando porque tenía una hija endemoniada. Y los discípulos le dijeron, Señor, ya despáchate a esta señora, despáchate a esta mujer, porque mira, viene haciendo escándalo. Y el Señor viene y, bueno, ¿qué traes, mujer? Quiero que sanes a mi hija. Tenía una necesidad y vino al Señor. ¿Y qué le dice el maestro? Es que no es bueno que el pan que es para los hijos se lo dé a los perros, se los dé a los perrillos, en otra versión más suave. ¿Cómo nos veía el Señor? Porque no venía por nosotros, mis hermanos, venía por los judíos. Y gracias a Dios que se pusieron en pausa y no le reconocieron y sus ojos fueron velados para que se abriera la puerta a los gentiles donde entramos tú y yo, mi hermano. Donde entró este romano, donde entró esta mujer. Y dice que por su fe fue hecho el milagro, fue hecho como ella quería. Por eso el Señor Jesucristo se maravilló y vio que fuera del pueblo de Dios había mucha más fe que dentro del pueblo judío, mi hermano. Que nosotros podamos ser ese pueblo, ese remanente, esa pequeña manada que está en este tiempo buscando de la presencia de Dios, creyendo que le hay, porque sin fe es imposible agradarle, mi hermano. Creer que Él viene pronto, quizás algunos ya lo tienen por tardanza, pero no es tardanza, mi hermano. Es que el Señor está abriendo un poquito de misericordia para aquellos que alcancen a entrar. Y mi hermano, nosotros como iglesia que nos podamos limpiar y sacar toda nuestra suciedad para mostrarnos delante del Señor dignos. Que Él nos halle como dignos, mi hermano. Y el punto número 3 que veíamos era amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo. Porque Él ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros lo veíamos en Juan 3:16. Porque de tal manera. O sea, qué grande amor tuvo nuestro Dios, el ser eterno más celestial que pueda haber. Que nos amó a ti y a mí, mi hermano. Que nos ha amado al mundo. Hace una inclusión muy grande donde entramos tú y yo. Y yo ahí quisiera en ese versículo, les decía hace 8 días, que pudieran cambiar la palabra de mundo y pusieran su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Andrés, que ha dado su Hijo unigénito, ha dado su vida, ha dado su sangre, para que todo aquel, Andrés, que en él Jesús cree, tenga vida eterna y no se pierda eternamente. Mi hermano, usted ponga su nombre ahí, usted póngalo, créalo, siéntalo, vívalo, gócelo juntamente con su familia, mi hermano. Yo voy cerrando y yo solamente quiero decirles que si el Señor Jesucristo se maravilló de la fe que tuvo este romano, no conociendo de Dios, no conociendo de Jesucristo, ahora que nuestro propósito, que nuestra intención sea que nuestro Jesús, que nuestro Dios, que nuestro Espíritu Santo se sorprendan de nosotros, mi hermano. No por lo que hagamos, no por lo que seamos, sino por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que sabemos de la palabra del Señor. Mi hermano, yo te invito en esta noche a que cerremos nuestros ojos y podamos clamar a nuestro Señor en esta noche. Y podamos ser como ese romano, como ese centurión. No importando cuánta gente traigamos a nuestras órdenes, que nosotros nos pongamos a la orden de nuestro Señor, que nos pongamos a la orden de nuestro Señor Jesucristo, que escuchemos su voz,
que abramos nuestro oído espiritual, que nuestros ojos espirituales estén abiertos para las cosas que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Veíamos en un discipulado pasado que en el libro de Apocalipsis el Señor está hablando a través del Espíritu Santo a Juan y le dice: aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y hoy, mi hermano, te invito a que cerremos nuestros ojos y ahí donde te encuentras, tú puedas platicar con el Señor, puedas ser ministrado por los ángeles, que puedas creerle, que no es necesario que te vea una persona, no es necesario que te vea el pastor en la iglesia. Ahí donde estás, en tus aposentos, ahí encerrado en tu cuarto, quizás en tu cocina, en tu sala, si eres mujer, si eres una damita, que puedas utilizar tu velo y postrarte delante del Señor en señal de obediencia, no a los hombres, sino a Dios, al Señor Jesucristo. Y que sea como señal para los ángeles y que ellos puedan venir y ministrar la palabra. Y mi hermano, si tú estás escuchando este anuncio, este mensaje, esta palabra de Dios, este correo que Él te está enviando en esta noche, que tú asimismo puedas ser la cobertura de tu esposa, que tú puedas ser la cobertura de tus hijos. Sabemos que ahorita a través de las redes sociales están dejando muchas tareas. Mi invitación es que no dejes a tus hijos solos, que estés con ellos al pendiente de lo que están viendo, de lo que están escuchando, porque puede venir el enemigo a cambiarlos. Y quizás puedas decir: ay, mi hermano, es que yo estaba con un hijo que alababa a Dios, que servía, que ministraba en la alabanza y que iba todos los jueves a los discipulados, y ahora con esta cuarentena lo desconozco porque ya cambió. Mi hermano, que pongas atención en lo que ellos están viendo, con quién se están juntando. Yo te invito a que seas la cobertura de tu esposa, de tus hijos. Amén, mi hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a nuestro bendito Padre. Levante su voz, mi hermano, y oremos juntos. No me dejes solo. Oremos creyendo que Él nos escucha. Oremos, porque dice su palabra en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que nuestro Señor ha venido como el camino, como la verdad y como la vida. Y todo lo que ha salido de Él es verdad, Padre. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos por este día de vida, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor. Gracias, bendito Padre, porque aún, Señor, nosotros siendo de bajeza, aún siendo pecadores delante de ti, Señor, tú te has agradado de nosotros, que has dado tu vida y has dado tu sangre, Señor, por amor a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Nosotros reconocemos, Padre, que no venimos a ti, Señor, sino que tú veniste a nosotros, que no te hemos amado nosotros a ti, Padre, sino que tú nos has amado a nosotros primeramente, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque ahora podemos venir ante ti confiados, Señor, recibiendo tu vida eterna, Padre, recibiendo tu palabra, Señor, recibiendo tu ministración, Padre. Sabemos que tu iglesia, Señor, es ese cuerpo, Padre, por el cual tú veniste, Señor. Gracias, Padre bendito. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada una de las autoridades que tú has puesto dentro de tu iglesia, Señor, por cada uno de los apóstoles, por cada uno de los pastores, Señor, aún dentro de la misión, Padre. Oh, Señor, gracias, gracias, bendito Padre. Gracias, Señor Jesús, por sus vidas, porque sabemos que tu palabra viene a través de ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos en este momento, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres eterno, porque tú eres para siempre, Señor. Tu misericordia viene para siempre, Padre. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Señor. Nos dice el libro de Romanos, Padre, capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que tu gracia abunde sobre nosotros? No, Señor, de ninguna manera, Padre, nosotros hemos de dejar el pecado, Señor, y hemos de acercarnos a ti confiadamente, creyendo que tú nos transformarás y
y que, Padre, por amor dejaremos toda la vana manera de vivir que traíamos, Señor, de nuestros antepasados. Señor, que tú en este momento rompas toda atadura, toda cadena, Señor, que viene de nuestros antepasados, Señor. Que nosotros podamos acercarnos a ti libres, Señor. Que tú rompas cadenas, que tú rompas ataduras, Padre. Que aún, Señor Jesús, tú quites de nosotros toda raíz de amargura, Padre. Oh, Señor Jesús, que ahora tú traigas libertad para aquel que te está buscando en este momento. Que tú traigas libertad, Padre, para aquel que está poniendo los ojos en ti, Señor. Que tú te agrades de nuestra fe, Padre. Que tú te agrades, Padre, de ese amor que ahora nosotros tenemos por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Porque ahora, siendo bautizados en ti, mi Señor Jesús, hemos de dar muerte al pecado, Padre, porque nos identificamos contigo, Señor. Gracias, Padre precioso, porque en ese bautizo nosotros nos identificamos en tu muerte, Padre. Nosotros nos identificamos juntamente contigo, Señor, pero sabiendo que no nos vamos a quedar ahí, Padre, porque tú resucitaste al tercer día con poder y gloria, Padre. Y asimismo nosotros resucitaremos contigo, Señor, porque esta es nuestra fe, Padre, porque esta es la base de nuestra doctrina, Señor. Creer que tú resucitaste el tercer día, Padre. Creer que tú has vencido a la muerte, Señor. Gracias, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están esta noche conectados, Señor. Bendice sus vidas a estos varones que son ahora cobertura de su hogar, Padre, de su esposa, de sus hijos. Bendícelos, Padre Santo, que ellos puedan entender este principio eterno de autoridad, Señor, no puesto por los hombres, no puesto por el pastor, no puesto por los ancianos, no puesto por los apóstoles, Padre. Este principio eterno está puesto por ti, Padre, y así ha de ser por toda la eternidad, Señor. Que aunque hubo uno que se rebeló, Señor, y dio un golpe de estado en el cielo, Padre, nosotros seamos humildes y nos sujetemos a la cabeza que es Cristo, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre, porque tu palabra está siendo llevada por todos los rincones de la tierra a través de estos medios, Señor, a través de esta página, Padre. Oh, bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú estás sacando de nosotros el pecado, Señor, porque el pecado nos trae muerte, el pecado nos aleja de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú estás quitando toda la escoria de nuestra vida, porque tú nos estás puliendo todos los días, Señor, y ahora podemos presentarnos ante ti, Señor, justificados, y el acta de decretos que estaba levantada en nuestra contra, todos los pecados que hemos cometido, Señor, que hemos cometido en esta tierra, Padre, tú los has justificado en esa cruz. Tú los has justificado, Padre, por tu cuerpo. Tú los has justificado por tu sangre preciosa. Dice tu palabra que aun cuando clavaron la lanza, Señor, ya no había sangre y empezó a salir agua, Padre. Gracias, porque ahí podemos ver que hasta la última gota, Señor, tú la derramaste por amor a nosotros. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que aún con una gota de esa sangre preciosa podías lavarnos, podías limpiarnos de todos los pecados, Señor, pero tú estuviste dispuesto a dar todo, hasta la última gota, Señor. ¿Cuánto más nosotros no daremos por ti, Señor, en este tiempo de apostasía, Padre? Bendice a cada pastor, bendice a cada uno de aquellos de mis hermanos que han sido vituperados por tu evangelio, Padre. Dales fuerza, dales fortaleza, Señor. Que tu Espíritu Santo decaiga sobre ellos y los llene y los levante, Padre, y los avive, Señor. Aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, Señor. Que podamos estar al pendiente, Padre, de lo que el Espíritu Santo quiere decir a tu iglesia, Padre. Oh, Señor Jesús, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Oh, amén y amén, Padre bendito. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Oh, bendito Padre. Gracias, mis hermanos.